¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. En la porción que tenemos que considerar en esta noche, a grandes rasgos, por supuesto, volveremos atrás en su momento y volveremos al versículo 1 del capítulo 9 para darle el tiempo necesario a esos versículos del capítulo 9 en adelante. Hoy, de esta porción del capítulo 9, verso 30, al capítulo 10, verso 21, nos toca ver otra doctrina importantísima, como es la responsabilidad del hombre frente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así, haciendo memoria a lo que prediqué el domingo pasado respecto a la soberanía de Dios, nos vamos a ver enfrentados a estas dos grandes verdades, como es la soberanía de Dios, por un lado, y por el otro, la responsabilidad del hombre. Hay quienes han querido meterle mano y darle su propia interpretación a estas dos grandes verdades, y en ese afán han cometido graves errores o derechamente herejía, tratando de conciliar la una con las otras. Me anticipo, estas las dos son verdades, tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Tan clara es esta verdad y estas doctrinas corren juntas por toda la Santa Biblia. Hay algunos, como dije, que han pretendido darle una interpretación o poner una sobre la otra y se han cometido herejías, y eso le ha hecho un grave daño a el pueblo del Señor. Por un lado, cuando se pretende darle un mayor énfasis o realce, por un lado, a la soberanía de Dios, no considerando para nada la responsabilidad del hombre. Entonces, agrandar el tema de la soberanía de Dios y olvidándonos que hay que mirar para el lado, que hay que considerar también la responsabilidad del hombre. Es allí donde podemos darnos cuenta de que están un grupo llamado los hipercalvinistas. No creo que haya alguno por aquí. Puede que haya alguno por ahí. Entonces, dándole un sobreénfasis a esta verdad, desconociendo
la responsabilidad del hombre. Y por el otro lado está aquel que en su afán de darle alguna opinión o alguna decisión al hombre, agranda y agranda a tal punto la responsabilidad del hombre, dejando en última instancia al propio hombre tomar la decisión respecto a la salvación. Y agrandan tanto este tema que se cae en el otro extremo, en el otro error o en la otra herejía, como es toda la ala arminiana, digamos, ¿cierto? Y todo parte con un hombre llamado Pelagio, ¿ya? Hermana, si usted está embarazada y quiere ponerle nombre a su niño, ahí hay un nombre, Pelagio, ¿no? Feo. Pelagio. Básicamente Pelagio decía, no, el hombre está en su capacidad de, valga la redundancia, según su capacidad, volverse a Dios, encontrar el camino de las buenas obras y la justicia y de esa manera ganarse el cielo o el favor de Dios o la justicia de Dios. Muchos dicen que el hombre conserva ese libre albedrío. Y el arminianismo toma en parte, jala un poco de eso, quizás no al 100% la doctrina de Pelagio, por eso se dice que son semi-pelagianos, abrazan lo que este monje postulaba a medias, que el hombre conserva dentro de sí la capacidad de volverse a Dios y conserva él el libre albedrío, pero como lo vimos en su momento, que el hombre no dice la Escritura, es totalmente contrario eso a la Sagrada Escritura, porque la palabra del Señor dice algo muy distinto en Efesios capítulo 2, que a nosotros Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, vamos a vernos enfrentados a esta paradoja, que por un lado está la soberanía de Dios, como vimos el domingo pasado, cuando dice el Señor en el capítulo 9, respecto a la elección que hace Dios, y nos pone el ejemplo de Rebeca con sus dos hijos, Esaú y Jacob, como dice el verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dice, esto no era nada nuevo, sino que a Moisés en la ley ya le había dicho, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 21 del capítulo 9, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Entonces, Dios es el que escoge, Dios es el que elige, esa es la soberanía de Dios, es un derecho de Él, una prerrogativa de Él por ser el único Dios vivo y verdadero, creador y dueño de todas las cosas. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Aparte de Dios, todos los demás somos criaturas y usted y yo debemos alabar y bendecir el nombre del Señor ahora que ha llegado la luz del Evangelio, somos nuevas criaturas, que ahora tenemos conciencia de que nuestra vida vivimos para alabar y bendecir su nombre, vivir para la gloria del Señor y disfrutar de Él, que entre comillas eso es la pregunta número 1 del Catecismo Mayor y la pregunta número 1 del Catecismo Menor. Eso es lo básico de lo básico. ¿Por qué vivimos aquí nosotros? Esas preguntas tan existencialistas, ¿cierto? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo aquí en la tierra? Esas preguntas existencialistas nosotros ya las hemos resuelto en el Evangelio, ya esas preguntas están respondidas y superadas. Hoy nosotros
vivimos para la gloria del Señor y vivimos para disfrutar de Él. Dios es el que escoge. Él es el soberano. ¿Por qué le negamos a Dios ese derecho? ¿Se acuerda que el domingo pasado conversábamos de que usted cuando va a la feria escoge lo mejor del tomate? ¿Cierto? Lo mejor de la verdura. Va a la pescadería, la señora le pone el pescado encima y dice, no, yo quiero ese que está allá, ¿cierto? Usted escoge. ¿Por qué le negamos a Dios de escoger? Y alguien podría decir, pero es que Dios con su presencia sabía que yo me iba a decidir por Él, sabía que yo iba a creer. Otros dicen, no sé qué vio el Señor en mí, algo bueno habré tenido yo, para algo le iba a servir al Señor. Y el Señor, ¿qué nos dice en Efesios capítulo 1, verso 3 al 14, que ahí está explicado el plan eterno de redención, y que se repite 3 veces este estribillo, para la gloria de su nombre, y aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo, que Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad, así como escogió y amó a Jacob sobre Esaú cuando los mellizos no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, sino por el que escoge según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió a usted y a mí. Pero hoy nos toca ver la otra doctrina importantísima como es la responsabilidad del hombre. Porque alguien podría decir, bueno, si Dios escoge, bueno, si Él tiene predestinado y señalado los que van a llegar, entonces ¿para qué hacemos evangelismo? ¿Para qué predicamos el evangelio? ¿Por qué hoy día fuimos a la calle a predicar el evangelio? Si al fin y al cabo, como dice aquí el capítulo 9, verso 19, pero me dirás a este hombre imaginario en esta diatriba, ¿por qué pues inculpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y Pablo le responde, más antes, oh hombre, no se te olvide nunca que eres un hombre y te estás queriendo meter en la mente y en el corazón de Dios. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El Dios soberano que escoge, el Dios soberano que predestina, el Dios del universo que hace como Él quiere, porque Él es el alfarero. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Él es el alfarero. Él en su soberanía ha determinado que a través de la locura de la predicación del evangelio, como dice en primera a los Corintios, Él ha determinado que van a llegar todos los señalados, todos los escogidos a través de la predicación del evangelio. Esa es la fórmula, ese es el modo. Por eso que aquel que dice que esta doctrina de la soberanía de Dios desalienta la predicación del evangelio, desalienta el evangelismo, está totalmente equivocado, porque no es bíblico, porque de todas maneras Dios nos ordena a ir y predicar su santo evangelio a toda criatura. Entonces, estamos claros hasta ahí que Dios escoge, Él es el que predestina según el puro afecto de su voluntad, pero por otro lado está la otra verdad que veremos en esta noche, la responsabilidad del hombre, porque dice el Señor en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, la Biblia en miniatura, como dicen muchos, tan sacado de contexto ese verso, ese texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí yo veo claramente la soberanía de Dios. ¿La ve usted o no? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Estaba obligado a amarlo a usted? ¿Estaba obligado a amarme a mí? No. Pero de tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra mundo ahí hay que tener cuidado, porque Juan, tarea para la casa, vaya usted viendo desde Juan 1
Vaya subrayando cuántas veces aparece la palabra mundo en el Evangelio de Juan. Y tiene un significado variado, pero la mayoría de las veces cuando Juan escribe en su Evangelio la palabra mundo, no se está refiriendo a todo el mundo. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, veo claramente en este versículo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿La puede ver usted? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está la soberanía de Dios extendiéndose. Ahí está la responsabilidad del hombre. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que se va a perder no va a poder decirle a Dios en el día final: yo quería creer, pero no fui de tus elegidos. ¿Por qué no me elegiste a mí? El hombre no va a poder poner en jaque a Dios. El hombre que se pierda va a ser por su pecado, por su incredulidad. Ahora, me adelanto. Estas dos grandes verdades, estas dos grandes doctrinas, por un lado la soberanía de Dios, por otro lado la responsabilidad del hombre, tenemos que ser humildes en aceptarla. A lo mejor usted no la va a entender de inmediato. Mire, si hubiera un teólogo en esta vida, en este mundo, que pudiera explicarla al 100% de forma magistral, usted no lo va a encontrar, porque estamos hablando con verdades tan grandes, tan profundas, que nosotros tenemos que ser humildes y aceptarlas. ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios? ¿Dónde comienza la responsabilidad del hombre? Es como cuando conversábamos en el conversatorio con los jóvenes que tuvimos, que me hubiera gustado que hubiera asistido un mayor número de predicadores y predicadoras, no solamente la juventud, con respecto al ordo salutis o al orden de la salvación. Entonces tengo que creer yo. ¿Cuál es la parte que pongo yo?, dice el hermano. Tengo que creer. Esa es la parte que puse yo. El 99,9% lo hace Dios y el 1% lo pongo yo, que es creer. Resulta que tampoco es así. Es porque Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Porque, ¿se acuerda cuando mi pastor decía: yo no quería ser evangélico? ¿Se acuerda cuando mi pastor decía eso? ¿Por qué tenemos esa falsa idea de que el pecador anda desesperado afuera buscando la puerta del evangelio y quiere desesperadamente venir a Cristo? No es así. Ya hemos pasado por Romanos capítulo 3, verso 11, que dice que no hay quien busque a Dios. ¿Se acuerda cuando mi pastor decía: yo no quería ser evangélico? ¿Y usted quería ser evangélico, no? ¿O sí estaba desesperadamente loco por ser evangélico? No, usted, hermano, no, aquí. ¿Cuántos de ustedes dijeron: voy a ir a probar, cierto? Voy a ir a probar. Como un hermano le dijo a la esposa: vamos a ir a probar, pero al primer error del pastor, chispeó los dedos, nos vamos. Oiga, al primer error del pastor. Yo llevo 1 año y medio de pastor y he cometido todos estos errores. Entonces, si fuera al primer error que hubiera cometido el pastor, estaría con mi esposa y mis hijos aquí. Mi esposa tendría que pasar la ofrenda de portera, dar los avisos, coordinando. Nunca usted ponga la mirada en el pastor. Por eso cuando un pastor, el diablo lo hace caer, lo tienta, entre comillas, le pido la oración por mí y por mi esposa. Porque cada día nosotros le vamos encontrando peso al ministerio, ¿sí o no, negra? Cada día más peso al ministerio, más peso al ministerio. Y esto es sin llorar, no puedo reclamar ahora. Pero eso sí, le pido la oración. Que ore mucho por nosotros.
Entonces, cuando el diablo logra pegar en la cabeza y tumbar al pastor, como por ejemplo que el pastor se le descubra que aparte de la señora, el pez la tenía polola. Dígame usted que si eso no es una bomba atómica en una iglesia, ¿sí o no? ¿O usted quedaría aquí? Pero es que somos humanos. No, ¿cierto? Usted arregla los monos y es lógico. Pero nunca usted ponga la mirada o la confianza en el pastor, ponga la mirada y la confianza en el Señor Jesucristo. Él nunca lo va a decepcionar a usted. Y vuelvo al orden de la salvación. Eso es que el Espíritu Santo, cuando comenzó y le convence de pecado a usted no estaba consciente, pero Dios ya había depositado vida en usted, ya había nacido de nuevo. Incluso esa fe que dice usted que puso en su momento, puse mi fe, nos damos cuenta de que esa fe Dios la había puesto, como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, puesto que es un don de Dios. Amén. A mí no me traiga chocolate caliente, por favor, estoy transpirando ya. Ustedes necesitan porque están fríos. ¿Cómo están? ¿Está bueno el chocolate? ¿Súper? Ya. Ahí había parece que al lado tenían, cilantro para que le echaran. ¿Quién le echó una vez? ¿Quién le echó? ¿El hermano Claudio le echó cilantro al...? Entonces, esta aparente paradoja, nosotros tenemos que ser humildes, porque estas dos son grandes verdades, están plasmadas en la palabra del Señor. Aquí en el capítulo 9, verso 30 y el 10 al verso 4, Pablo reitera el amor por sus hermanos en la carne, porque ellos tenían una idea falsa de que Pablo era su enemigo. Mire, vamos al verso 1 al 3 del capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y aquí en el capítulo 10, verso 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué Pablo es tan reiterativo en expresar el amor hacia sus hermanos étnicos? Por una razón muy sincera, sencilla, porque los judíos pensaban que Pablo odiaba a su pueblo, pensaban que Pablo era su enemigo. ¿Qué dice Hechos 21, 28? Hechos 21, 28 dice: tomo del 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, Pablo estaba arrestado en el templo. Unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, 2 puntos: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Pensaban ellos que Pablo era su enemigo. Este es el hombre que habla o enseña por todas partes contra el pueblo, contra la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Pero Pablo no odiaba a sus hermanos en la carne. Es más,
Él expresa que los israelitas actúan guiados por el celo en torno a Dios. Ellos creían estar agradando al Señor. Por eso dice el verso 2 del capítulo 10. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no tienen celo conforme a ciencia. Veamos antes de eso el actuar del propio apóstol Pablo antes de ser llamado por el Señor Jesucristo. También actuaba con un celo, pero no un celo conforme a ciencia, no un celo conforme al Señor, como dice Filipenses 3:6. En cuanto a celo, dice, estaba leyendo de cierta manera su currículum, el apóstol Pablo como fariseo, y aquí en Filipenses 3:6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo también actuó en su momento con celo de Dios, pero un celo de acuerdo a ciencia. ¿Qué dices? Juan capítulo 2. Me acuerdo que la semana antepasada, nuestro hermano Juan Carlos Jiménez, un saludo para Juan Carlito, habló acerca de este pasaje, Juan capítulo 2, verso 13 al 17. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El mismo Señor Jesucristo actuó con celo. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía celo de Dios. Querían y se esforzaban. Ese celo significa que se esforzaban. Querían agradar de cierta manera a Dios. Pero ese celo no era conforme a ciencia. Pablo está enseñando que los israelitas actúan con celo por Dios, es decir, tienen un sincero interés de agradar a Dios. Eso es tener celo de Dios, celo por Dios. Un sincero interés por agradar a Dios, pero no lo tenían conforme a ciencia. No lo tenían conforme al conocimiento de Dios. El problema de ellos fue de que desecharon la manera en que Dios le había revelado como alguien podía ser aprobado por Dios. Y la única manera en que alguien podía ser aprobado por Dios ha sido, es y será aceptar el don divino que Dios provee. No hay otra forma de agradar a Dios, porque la salvación, todos nosotros sabemos de que no es por obra. No es por obra. Habían decidido los israelitas ser aprobados por Dios, no por medio del regalo divino. ¿Quién es el regalo? Cristo mismo. No, ellos querían cumplir toda la ley. Entonces tenían un celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento del Evangelio. Ellos se querían sujetar a la ley que Dios le había dado, como que si eso sería posible. ¿Qué dice verso 30 al 32 del capítulo 9? ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe,
sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Recordemos, aquí en el contexto, la justicia de Dios. La justicia viene hablando Pablo, que es ser aprobados por Dios. Por eso dice el verso 3 del capítulo 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Ignorando la justicia de Dios. Vamos a ver en su momento que ellos ya habían oído el Evangelio y lo habían entendido, pero era un ignorar voluntario. Ignorando la justicia de Dios, querían establecer su propia justicia. Esta ignorancia del cual habla el verso 3, pero ignorando la justicia de Dios. Esta ignorancia a la cual habla este verso no está haciendo referencia a algo que los judíos no conocían. Esta ignorancia es una decisión de ignorar lo que Dios les había señalado en su palabra. Pero ¿por qué decidieron justificarse delante de Dios a través de someterse a la ley y no por el camino que Dios les había mostrado a través de las Escrituras? Antes de responder a esta pregunta debemos recordar y enfatizar lo que dice el capítulo 4 de Romanos. Expone la forma como el hombre es justificado y nos habla del patriarca Abraham y nos habla de David. Y así como fue justificado Abraham, eso lo dice y se explaya todo el capítulo 4, Pablo, así como fue justificado Abraham por la fe, así nosotros también de la misma manera tenemos que ser justificados por la fe sola. Debemos recordar y enfatizar lo que aprendimos en Romanos capítulo 4. Pablo expone que la forma de ser aprobado por Dios siempre ha sido creer en la promesa que Dios ha dado y pone de ejemplo a Abraham y a David. ¿Qué estamos viendo hoy? La responsabilidad del hombre. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer? Es creer en la provisión de Dios. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? Se creían de una estirpe. A nosotros los gentiles nos miraban como leña para el infierno y ellos se pusieron solitos en un pedestal. Somos hijos de Abraham, no somos como esta gentuza. No te juntes con esta chusma. Somos gente especial, sin entender de que si ellos querían ser salvos, si ellos querían ser justificados, por la ley tenían que cumplirla al 100%. Y eso usted y yo estamos convencidísimos de que no hay ser humano ni lo habrá jamás quien pueda cumplir al 100% la ley. La ley no vino para que el hombre fuera salvo. La ley vino como un ayo. La ley vino como un gran espejo para que el pecador vea su pecaminosidad y pueda correr a abrazarse a la cruz de Cristo. Pablo expone que la forma de ser aprobado por Dios siempre ha sido una sola: creer en la promesa que Dios ha dado, y por eso pone de ejemplo a Abraham y David. Ahora, respondiendo a la pregunta antes señalada, es una respuesta para toda acción que desecha la verdad de Dios, es decir, es una acción pecaminosa. Pero en este caso en particular se manifiesta a través del orgullo, el pecado del orgullo del pueblo de Israel. Y ese orgullo lamentablemente está hasta el día de hoy. Por eso, la gran mayoría de los israelitas rechazan al Señor Jesucristo, ¿cierto? Como el Mesías. ¿Usted le habla de Jesús? No. Fue uno más, un rabino más. Pero ellos todavía esperan al Mesías. Y el Mesías ya vino. Alabado sea el nombre del Señor de que usted y yo tenemos la revelación del Evangelio. Pero ellos se dan cuenta en el caballo que están montados, en el caballo del orgullo. Ellos no creen. Y nosotros no somos antisemitas. Y
Y por eso yo no entiendo a los pastores, yo no entiendo a los hermanos que como que le hacen reverencia a las tradiciones judías, como que quieren volver para allá. Como que el pastor, con el hecho de ponerse la kipá, ojo, este es un platillo, estoy haciéndole la... Con el hecho de ponerse la kipá y estos delantalcitos con, no sé cómo se llama, con cordoncitos, como que le va a dar un estatus más alto de santidad, o como que el día de mañana, todas las hermanas las haga venir yo de velo. O mejor hacer la reunión los días sábados, tratando de volver allá a la ley y no comer chanchito, aunque es riquísimo. Oh, salí pillado. A lo lejos, sí, a lo lejos. Hay que comer de todo, ¿cierto? Lentejita, garbancito, porotito, ¿cierto, hermano Claudio? Entonces, como esta iglesia, como queriendo volver, se ha topado con congregaciones enteras así, queriendo volver a los antiguos rudimentos. No, ellos desecharon al Mesías y el gran pecado de ellos fue el pecado del orgullo. Y al día de hoy seguimos viendo el mismo patrón de rechazo al Evangelio. Y el Señor Jesucristo lo grafica. Vaya rápidamente a Lucas 18. Lucas 18 del 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, mire, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y usted ya sabe que justos, ¿cuántos hay? Ninguno. Pero estos confiaban en sí mismos como justos. Estos son los judíos, estos son los israelitas. Algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo era el ejemplo a seguir. Si había un judío que tenía que ser puesto como ejemplo, ese era el fariseo. Ejemplo. Un modelo a seguir. Y por el otro lado está el publicano, el más despreciable. ¿Ya? Publicano que cobraba los impuestos para el Imperio Romano y cobraban un poco de más porque cobraban comisión. ¿Ya? Si pudiera poner una fundación, alguna corporación, lo hacía. Eso eran los publicanos. Esto de la corrupción no es algo de ahora. Esto desde que el mundo es mundo. ¿Ya? Ahora las corporaciones, las fundaciones van a quedar muy, ¿cómo se dice? Muy desprestigiadas, por supuesto. ¿Ya? Entonces el fariseo en el ejemplo y el publicano estaba por allá, ese que está del lado del Imperio Romano y que aparte cortaba la cola para él y se enriquecían así. Entonces, ¿qué decía el fariseo? Lo siguiente. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, mire el arrogante, mire el orgullo. Observe, por favor, en su Biblia, mire el orgullo de este fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Y cómo era él? Es como que usted orara el día martes de oración y dijera:
Padre, te doy gracias porque yo no soy como los demás predicadores carnales. Yo estoy ahí al lado de mi pastor. Cuando me necesite, ahí estoy. Soy un apoyo para su siervo. ¿Qué sería del pastor sin mi apoyo? No soy como los demás. ¡Ay, qué ego tan grande!, ¿cierto? Este era el fariseo. Padre, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y le saca todo lo que hacía. Y el fariseo entrega toda la información y le dice en la oración a Dios todo lo que hacía, como que Dios no lo sabía. Y le dice, ayuno 2 veces a la semana. Ayuna 2 veces a la semana. Oye, mira todo lo que hacía este fariseo. A lo mejor hace más cosas que usted. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces ayuna usted? Doy diezmo de todo lo que gano. Habla, Padre. Cri, cri. Ya avancemos mejor. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Hay otras religiones que también hacen esa mímica, ¿cierto? Diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa era la oración. Sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor, os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. O mejor dicho, y el otro no. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Ya? Aunque le compongan canciones, mire lo que me acordé, aunque le compongan canciones a Israel, ¿cierto? Me adelanto, ¿Dios ha desechado a Israel? Eso lo veremos. Pero como usted es estudioso, sabe que Dios no lo ha desechado, porque eso lo dice el capítulo 11, ¿cierto? Pero ¿quién no se sabe pecador? ¿Quién no es consciente de su miserable condición natural? No deseará al bendito Salvador. Y eso fue lo que le aconteció a la mayoría de los israelitas. Su orgullo étnico se engañó. Su engaño propio de creerse justo delante de Dios por su posesión de la ley les hizo despreciar el único que conduce al Padre. Por el contrario, los gentiles, que claramente frente a los judíos eran señalados como pecadores, cuando recibieron el mensaje del Evangelio, se aferraron con todo su ser a dicho glorioso mensaje. Porque es el mismo Señor Jesucristo que a modo de bofetada le dice, ¿quiénes son los primeros que van al reino de los cielos? ¿Los fariseos? No. ¿Quiénes son los primeros que van al reino de los cielos? Las rameras y los publicanos. Convertidos, por supuesto. Son los primeros que van al reino de los cielos. Capítulo 9, verso 30.
¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. A continuación, el apóstol Pablo presenta una ilustración de lo que ha acontecido con el pueblo judío. El pueblo judío ha sido como un atleta, un corredor que tiene puesta su mirada en la meta. ¿Cuál es la meta? Ser aprobado por Dios, ser justificado por Dios. Y ese pueblo judío va corriendo hacia la meta y tropieza con una roca que está en medio de su carrera. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice aquí, capítulo 9, verso 32, parte B. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. ¿Quién es esa piedra de tropiezo? Nuestro Señor Jesucristo. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Un Mesías que fue ejecutado por los gentiles y muerto en una cruz para los judíos era un tropiezo o un tropezadero. Ellos no esperaban que el Mesías viniese a morir por los pecados de ellos. ¿Sabe por qué? Se tenían tanta fe y confianza. Decían, oye, si los gentiles son los pecadores, ¿cómo va a venir el Mesías a morir por nuestros pecados? Si nosotros somos hijos de Abraham, el Mesías tiene que venir a sentarse en el trono y a echar el imperio romano. Se les olvidaba lo que decían los profetas. Ellos no esperaban que el Mesías viniese a morir por los pecados de ellos. Ellos esperaban un libertador del imperio romano. 1 Corintios 1:23. Anótelo, no voy a ir allí. Y Romanos 9:33. Toma dos textos de Isaías. ¿Qué dice Romanos 9:33? Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En Isaías. Isaías ya lo había dicho. Romanos 9:33. Aquí Pablo toma dos textos del profeta Isaías y los une en este verso 33. Primer pasaje, Isaías 28:16. Allí está el fundamento sobre el cual el pueblo debía estar cuando era amenazado por otras naciones. No voy a extenderme allí, la hora es nuestro enemigo, pero apúntelo, Isaías 28:16. Isaías en este pasaje habla del fundamento, de la seguridad, de la base sobre la cual el pueblo tenía que estar cuando era amenazado por otras naciones. Y el otro pasaje de Isaías, Isaías 8, verso 14 y 15. Entonces, el pasaje anterior, eso que debía ser la base, el fundamento de confianza, vemos aquí en Isaías 8, 14 y 15, si se rechaza este fundamento, si se rechaza esta base, este cimiento, en vez de convertirse en algo positivo, se convertiría en el juez de ellos, en un tropezadero, en una roca que hace caer. En ese sentido, Cristo para Israel se ha convertido en un tropezadero y Cristo para nosotros se ha convertido en el que cayere sobre esta roca será quebrantado. Ha redundado en salvación para nosotros. ¿De qué estamos hablando? De la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del pueblo de Israel. Él tenía que recibir esta dádiva, este regalo.
Pablo, del mismo profeta Isaías, toma dos expresiones que hablan del Mesías, mostrando que para unos va a ser roca o el fundamento sobre el cual se soporta su salvación, pero para otros va a ser una roca que los hará tropezar. ¿Quién es Cristo para usted? Querido hermano y hermana en el Señor, ahora la pregunta es para usted. Pablo está mostrando con estos dos pasajes de Isaías que para unos Cristo va a ser la roca o el fundamento sobre el cual se soporta la salvación. Pero para otra gente, para otros, para la gran mayoría de Israel, va a ser una roca que los hará tropezar. Estos dos textos de Isaías se convirtieron en la mejor expresión de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que confían en Él y para aquellos que lo rechazan. Si usted lo acepta, como dice Juan 1, a todos los que lo aceptan, a todos los que le recibieron, Dios le da una potestad, le da un derecho de ser llamado hijo de Dios. Si usted lo acepta, Él es la roca de su salvación. Si usted lo rechaza en esta noche, Él, el mismo Cristo, se convierte en una roca que tarde o temprano usted va a tropezar en ella, como tropezó el pueblo de Israel. Y esto no es propio del apóstol Pablo, sino que también del apóstol Pedro. Vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8. Primera de Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros, pues los que creéis, ahí está usted y yo, Él, Cristo, es precioso. ¿Es precioso Cristo para usted? Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual también fueron destinados, quiero decir. Entonces vemos estos dos significados. Para los apóstoles, no solamente para Pablo, esas profecías señalaban lo que es Cristo para unos, los que aceptan el mensaje del Evangelio, es el fundamento de su existencia. Allí está la responsabilidad del hombre de aceptar a Cristo. El que en Él creyere será salvo. Si usted cree en Cristo, tendrá salvación y vida eterna. Si no creyere, ya ha sido condenado. Por eso evalúe y al final le haré un llamado, no al altar, no algo fingido, no algo forzado, sino que le haré un llamado a su propia conciencia para que usted decida y evalúe quién es Cristo para usted. O si es la roca de su salvación, o es la roca que vio Daniel, que venía raudamente cayendo a la tierra, esa gran roca que caía sobre todos los reinos del mundo, no cortada con brazo o mano humana, y que destruía todos los reinos del mundo, esa roca que hace caer. Es un acto de ignorancia y rebeldía desechar el camino que Dios había mostrado para ser aprobado por Él, porque Jesucristo es el fin de la ley, como dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley. La ley que Dios le dio al pueblo a través de Moisés no tenía otro propósito distinto al demostrar la condición caída del hombre, para que miraran con anhelo a aquel que Dios había provisto para su salvación, como lo dice Romanos 3:20, que por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es
el propósito de la ley, que el hombre echara de ver su pecado. El apóstol Pablo, al señalar a nuestro Señor Jesucristo como la meta, el objetivo que tenía la ley, hace un contraste entre las demandas de la ley versus la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el verso 5 del capítulo 10? Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces la ley de Moisés, el hombre tenía que hacer algo. ¿Qué tenía que hacer? Ponerlas por obra. El que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quieres vivir sometiéndote a la ley? Cúmplela perfectamente. Así tendrás vida, cosa que es imposible para los hombres en nuestro estado caído. El hombre no puede cumplir la ley para ser salvo. Romanos 10:6. No pienses en tu corazón, como dice el verso 6, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No pienses en tu corazón. El grave error que cometen los israelitas es pensar que por sus justicias ellos podrían ser aprobados por Dios. Jesucristo es y siempre ha sido el único medio dado por Dios para ser salvos, para ser considerados justos ante su presencia. Y esta frase Pablo la toma de Deuteronomio 9, del 4 al 6. No pienses, ni siquiera pienses en tu corazón de decir esto. Lo toma prestado de Deuteronomio. Vaya, por favor. Si usted tiene capacidad para llegar rápido a los pasajes, eso quiere decir que está habituado a escudriñar la Biblia y sabe dónde están ubicados los pasajes. Eso es geografía bíblica, ¿cierto? Ahora, si no tiene ni idea dónde está Deuteronomio, anótelo para que en la casa chequee. ¿Ya? Un hermano una vez en un tema del Hume estaba y lo hicieron buscar Gálatas. Se aspiró el hermano, se aspiró, nunca encontró Gálatas. ¿Qué dice Deuteronomio 9 del 4 al 6? Y nos encontramos con la misma frase que escribe Pablo en Romanos 10:6. Pablo en Romanos 10:6 dice: no pienses decir en tu corazón. Y aquí Deuteronomio 9:4, Moisés le dice al pueblo lo mismo: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti. Ellos estaban a punto de tomar la tierra de Canaán. ¿Ya? ¿Están aquí, verdad? Ayúdeme, ya estoy casi terminando. Casi, me faltan 10 páginas nomás. Ya estamos casi. Estaban a las puertas de recibir la tierra prometida y el Señor le habla por labio de Moisés al pueblo y le dice: no piensen ustedes que por ser lindos, hermosos, preciosos, ser justos ustedes, reciben la tierra prometida. Y le escribe lo siguiente, Deuteronomio 9:4: no pienses en tu corazón, Israel, cuando Jehová tu Dios los haya echado a los cananeos de delante de ti, diciendo, por mi justicia, mire, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues
por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. Verso 5. Y le repite Dios: no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra de Jehová, que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Verso 6. Por tanto Israel sabe, ¿qué cosa? Que no es, y se lo dice por tercera vez, sabe Israel que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Cualquiera coincidencia con la realidad, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? Cualquiera circunstancia, no. Cualquiera semejanza con la realidad es pura coincidencia. Somos un poquito, mucho parecido al pueblo de Israel nosotros, ¿no? No porque nosotros somos justos. Dios nos ha dado. ¿Qué merecíamos nosotros? No merecíamos nada, todo lo contrario. No es que no merecíamos nada. Merecíamos el infierno. Dios nos ha dado el cielo, la justicia, nos ha dado a Cristo de pura gracia. Eso es su soberanía. Con su gran amor con que nos amó, nos señaló desde antes de la fundación del mundo. No por su justicia, hermano, para que le quede claro. Pablo y Moisés repiten 3 veces: Israel, que te quede claro, no es por tu justicia que entras a poseer la tierra de Canaán. Y a nosotros que nos quede claro en esta noche que no es por nuestra justicia. Porque a Israel le dijo: porque ustedes son pueblo de dura cerviz. Y yo le digo en esta noche a la iglesia de Cabildo, con todo el amor del mundo y en el nombre del Señor, no porque ustedes son justos. ¿Sabe por qué? Porque ustedes y yo también somos pueblo de dura cerviz. Y la iglesia dice, los veo tan llenos de risa y contentos. ¿Somos complicados nosotros? El grave error que cometen los israelitas es pensar que por sus justicias ellos podrían ser aprobados por Dios. Jesucristo es y siempre ha sido el único medio dado por Dios para ser salvos, para ser considerados justos delante de su presencia. Pablo va a utilizar el lenguaje que usó Moisés. Anote por favor de Deuteronomio 30, 11 al 14. De allí toma prestado Pablo para escribir estos versículos de Romanos 10, versos 6 al 8. No digas en tu corazón: ¿quién subirá? ¿Quién hará descender a Cristo? No digas: ¿quién hará subir a Cristo? Porque eso ya sucedió. Estaba hablando de la obra redentora. Desde que Cristo viene, el verbo de Dios, el Dios creador, toma forma de criatura, entra al mundo, cumple su obra redentora, muere, es sepultado y es resucitado. Eso ya ocurrió. Por lo tanto, no podemos decir y no debemos decir en nuestros corazones: ¿quién hará descender a Cristo? ¿O quién hará subir a Cristo? Porque eso ya sucedió. La obra de Cristo desde su encarnación hasta su resurrección ya está cumplida, está muy cerca de nosotros. En las palabras de Moisés aquí en Deuteronomio 30, repite 3 veces: para que cumplas. Y este énfasis no lo vemos en Romanos 10 del 6 al 8, porque Cristo ya lo hizo absolutamente todo. Porque en la ley de Moisés este es el estribillo: el que cumpla todo este paquete de reglas se hace acreedor de las bendiciones de Deuteronomio 28, 29, 30. Todo el que cumpla eso
se hace acreedor de la bendición de Dios. El problema es que nadie lo podía cumplir. El que cumpla este paquete de reglas vivirá por ella. ¿Quién es el que lo podía cumplir? Nadie. Por eso Cristo vino a cumplir la ley por usted y por mí. Y Él se hace acreedor de todas las bendiciones. Y como ahora usted y yo estamos en Cristo, somos participantes y estamos disfrutando de esas bendiciones que Cristo ganó para todos nosotros. Pero no es por nuestro mérito, no es por nuestra justicia, sino porque todo lo ha hecho Cristo el Señor. ¿Qué dice el verso 13? Bueno, tomo del verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aparece la palabra predicar acá. Y aparece la palabra buenas nuevas. Aparece la palabra evangelio. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos, para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero este verso 13, mucha gente lo usa como un mantra místico. Todo el que confesar el nombre del Señor será salvo. Oiga, pero eso, un poquito más profundo que eso, no saquemos el texto de contexto. La fuerza que tiene este pasaje es que aquellos que, habiéndoles sido predicado el Evangelio, lo creen en lo más profundo de su ser. Lo expresan con sus vidas en una continua invocación de su Salvador y Señor, el Kyrios. Recuerde que en la primitiva iglesia decir Jesucristo es el Señor significaba hacerse enemigo del Imperio Romano. Recuerde que los césares decían que ellos eran hijos de los dioses. Un dios o, en su defecto, un semidios. Entonces decían, el Kaiser, el César es el Kyrios, el César es el Señor. Y los cristianos decían, no, Jesucristo es el Señor. Y decir eso significaba llevarlos a la muerte. Pensar que una persona que repite este verso 13, sin antes creer al Evangelio, ya está salva, es un completo error. Esa confesión era manifestación de una plena entrega a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Una expresión de conversión verdadera. Que dice el verso 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es la cita final de estos dos textos de Isaías. Isaías 28, 16. El que creyere no se apresure. Ser cristiano es la respuesta de todo nuestro ser a una verdad que se nos ha compartido cuando se nos predicó el Evangelio. Nadie es un cristiano verdadero si no puede expresar qué es lo que cree. Vamos terminando. Hagámosle la siguiente pregunta a los cristianos, y digo cristianos entre comillas. Hagámosle la siguiente pregunta a los cristianos, entre comillas. Esta simple pregunta: ¿qué es el Evangelio? Cuando nosotros somos puestos entre la espada y la pared, sobre todo los que están llamados a enseñar el Evangelio, llámese predicadores y predicadoras, cuando se nos pone entre la espada y la pared y se nos pregunta, hermano, dígame,
Hermana, dígame, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es allí, cuando somos puestos en estrecho, es que echamos el tiempo hacia atrás y nos damos cuenta todo el tiempo que hemos perdido con la Biblia cerrada. Porque en su momento lo dije y ahora lo repito, el gran mal de la iglesia en este tiempo es que no conoce Biblia, no conoce la palabra del Señor. Hagámosle la siguiente pregunta a los cristianos. ¿Qué es el Evangelio? Y nos vamos a sorprender que no son capaces de dar una respuesta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias? Es por eso que el apóstol Pablo entra a mostrar los pasos que llevan a alguien a creer, a invocar a Cristo, pero lo hace de una manera muy interesante porque lo hace con el final, lo hace con la respuesta de invocar a Jesucristo como el Señor de sus vidas. ¿Qué dice los versos 14 y 15? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías 52 del 1 al 10. Isaías está hablando del final del cautiverio para Israel. Israel debía creer el mensaje, depositar su confianza en Jesucristo y tener fe. Pero Israel no se ha entregado a la verdad que el Señor les ha proclamado. Por eso que después del capítulo 52 viene el capítulo 53. y comienza Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hermano querido en el Señor, la hora se me ha ido raudamente, pero déjeme un par de referencias más y terminamos, para que no quede colgando la idea. Isaías 52, ya. Isaías 53, 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que de él escondimos el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. El profeta Isaías mostraba a aquel siervo de Dios que es Cristo, el Señor, que vendría y moriría por su pueblo, cargando todos sus pecados. Y que esa sería la manera en que serían aprobados por Dios. Pero el pueblo de Israel no ha obedecido a este mensaje, no ha creído en el Evangelio. Allí está su responsabilidad humana. Por eso dice el verso 18 del capítulo 10, Pablo dice, pero digo, ¿no han oído? Sí habían oído. Sí habían oído al Evangelio. Verso 19, ¿no han conocido? Sí habían conocido, entendieron el Evangelio. Por eso sus celos. Por eso tuvieron celo con el pueblo de los gentiles. Como dice Hechos capítulo 13. Entendieron el Evangelio, por eso se llenaron de celo cuando los gentiles corrieron al Evangelio. Hechos 13, del 44 al 48. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos
La muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mire lo que dice: y creyeron, ¿quiénes? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y otra vez aquí aparece la soberanía de Dios. ¿Quién va a llegar a esta iglesia? ¿Quién va a creer el Evangelio? Van a creer, se van a salvar todos los que están ordenados para vida eterna. Pero por el otro lado, el hombre es responsable, creer en Cristo como su Señor y Salvador personal. Si cree en Cristo, esta roca es de salvación para ellos. Si lo rechazan, Cristo se convierte en la roca que hace caer. Termino. Este pastor que ya está en los brazos del Señor, inglés, doctor de profesión, Martin Lloyd-Jones, dice: Romanos capítulo 9, del 1 al 29, Pablo explica por qué alguien se salva. Se trata de la soberanía, se trata de la elección de Dios. Y Romanos 9, del 30 al 10, 21, que hemos visto a grosso modo, recuerde que vamos a volver atrás y nos vamos a detener en cada versículo. Romanos 9, del 30 al 10, 21, Pablo nos muestra por qué alguien se pierde, y la explicación es por su propia responsabilidad. Paremos aquí.